Bienvenidos a Selectivity. Hoy vamos a resolver un ejercicio de funciones del examen de Madrid de junio de 2019. Este es el enunciado. Nos dan una función real de variable real. Esto significa que doy valores a la x que son reales y me salen valores de la y que son reales, nada más. Es decir, eso es una función de las de x, y que conocemos de toda la vida. Entonces, f de x es nuestra función igual a 8 partido de x cuadrado más 4. Y nos piden a. Determínense los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f de x y obténgase sus asíntotas verticales y horizontales si las tuviese. Y en el apartado B nos piden que obtengamos la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 2. Es decir, que si yo tengo aquí una gráfica en x igual a 2, donde está ahí, busco la tangente a la curva. La tangente a esta que pasa cuando x vale 2. Pues vamos a hacerlo. Nos dan una función, entonces, f de x igual a 8 partido de x cuadrado más 4. Nos piden que calculemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función y que obtengamos las asíntotas verticales y horizontales. ¿Cómo calculo los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Primera derivada igualada a 0, con eso consigo máximos o mínimos, y los máximos o mínimos separan los intervalos, la función en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Es decir, que si tengo un máximo, antes crece y después decrece, y si tengo un mínimo, primero decrece y después crece. Entonces, igual a 0 para calcular máximos y mínimos, y después, si encuentro un punto a la izquierda de un máximo o un mínimo donde decrece, pues quiere decir que luego crece. Y si crecía, pues luego decrece. ¿Y cómo sé si crece o decrece? Porque la primera derivada de un punto, si es mayor que 0, crece, si es menor que 0, decrece. Vamos a hacerlo. Primero calculo f' de x. f' de x es la derivada de f de x. Y la derivada de f de x, esto es u partido por v. U partido por v derivado es u' por v menos v' por u partido de v cuadrado. Vamos a hacerlo. Esta fórmula me la tengo que saber. Si no me la sé, pues no puedo hacer el problema. Entonces, u partido por v derivado es u' por v menos v' por u partido de v cuadrado. U', 8. Derivado es 0. Por v, 0 por lo que sea, 0. Menos v'. La derivada de esto es 2x. X cuadrado es 2x. 2x más 0, 2x. Por lo de arriba, por u, 8. Pues 2x por 8. El menos venía de antes. Partido de x cuadrado más 4 al cuadrado. X cuadrado más 4 al cuadrado. Ya tengo la derivada. Bueno, la voy a simplificar un poco. 8 por 2, 16 es lo más que puedo hacer. Menos 16x partido de x cuadrado más 4 al cuadrado. Si yo esta derivada la igualo a 0, obtendré los máximos o mínimos, es decir, los puntos que me separan el crecimiento y el decrecimiento. Vamos a hacerlo. Primera derivada igualar a 0. Menos 16x partido de x cuadrado más 4 elevado al cuadrado es igual a 0. Si paso esto multiplicando, me queda 0 por lo que sea es 0, menos 16x es igual a 0, x vale 0. Cuando x vale 0, tengo un máximo o un mínimo. Como tengo un máximo o un mínimo, a la izquierda y a la derecha, podré tener crecimiento y decrecimiento o decrecimiento y crecimiento. Vamos a verlo con una gráfica. Si yo pongo menos infinito e infinito y pongo el 0, que es el punto que me separa, el máximo o mínimo que me separa el crecimiento del decrecimiento, voy a ver si antes crece y después decrece o al revés. Me cojo un punto cualquiera a la derecha del 0, el 1. Si sustituyo el 1 en mi función f', me queda 16 por 1 es 16 negativos, menos 16, partido de 1 al cuadrado es 1, más 4, 5, al cuadrado 25. Menos 16, 25 avos. Es negativo, como es negativo, si el signo de la derivada es negativo, mi función decrece. Y si cojo el menos 1, ¿qué pasa? Que está a la izquierda del 0. Si cojo el menos 1 y lo sustituyo, aquí me sigue quedando
Menos 1 al cuadrado es 1, más 4, 5, al cuadrado 25, y menos 1 por menos 16 son 16, 16 25avos, que es positivo. Como es positivo, el intervalo anteriormente crece. Es decir, hasta que llego al 0, crece. En todo este intervalo crece. Por tanto, ya tengo cuándo crece y cuándo decrece. El intervalo de crecimiento es entre el menos infinito y el 0, y el de decrecimiento entre el 0 y el infinito. Y pongo intervalos abiertos porque el infinito nunca se alcanza y el menos infinito tampoco, y porque el 0 no es ni decrece ni crece en el 0, porque en el 0 su derivada vale 0, por tanto no tiene signo, no tiene ni más ni menos, es justo el punto que separa el crecimiento del decrecimiento. Así es que con esto ya tengo crecimiento y decrecimiento de la función. Me piden ahora las asíntotas. Asíntotas verticales y horizontales. La asíntota vertical es aquella en la que el denominador lo igualo a 0. Los puntos que el denominador es igual a 0 tengo una asíntota vertical. Voy a hacerlo. Asíntota vertical cuando x cuadrado más 4 es igual a 0. X cuadrado más 4 igual a 0. Si yo esto lo despejo, me queda menos 4, x cuadrado igual a menos 4, x es igual a más menos raíz de menos 4. La raíz de menos 4 no existe en los reales. Hemos dicho que tenemos una función real de variable real. Es decir, que yo la x le doy un valor real y me tiene que salir una y real. Y raíz de menos 4 es imaginario, no existe en los reales. Por tanto, como no he encontrado ningún punto que cumpla que el denominador es igual a 0, no existe asíntota vertical. Vamos a ver la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal tengo una asíntota horizontal en y igual a k. Si yo consigo encontrar una k, que es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de mi función. Si consigo que esto sea un número, en ese número tendré una asíntota horizontal. Voy a verlo. Voy a resolver el límite cuando x tiende a infinito de esto. Si yo meto aquí infinito o meto menos infinito, infinito al cuadrado es infinito, menos infinito al cuadrado también es infinito, algo partido por infinito es 0. Pues k vale 0. Es decir, he conseguido que en y igual a 0 haya una asíntota horizontal. Pues ya he conseguido la asíntota que estaba buscando. En el apartado B nos piden que dada nuestra función f de x es igual a 8 partido de x cuadrado más 4, que obtengamos una recta tangente, la ecuación de la recta tangente, parece que es una, a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 2. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo tenemos una recta tangente a una curva? Pues si tenemos una curva, la recta tangente es aquella que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde la abscisa x igual a 2 es esto, y cómo obtengo y sub 0. Y sub 0 no es nada más que coger el x sub 0, es decir, cuando x vale 2, sustituirlo en mi función y lo que me dé es mi y. Si yo tengo una x, para calcular la y lo meto en f de x y me calculo la y. Así es que podré calcularme la y sub 0. Ya tengo x sub 0 y sub 0, ¿cómo calculo la m? La m es la pendiente de la recta tangente y esa pendiente es la derivada de la función en el punto. Me lo sé por la teoría. Es decir, que si yo derivo esto, conseguiré todas las pendientes de todas las rectas tangentes a la curva esta. Y de esas querré aquella en la que x vale 2. Y ahí conseguiré la pendiente de la recta tangente a esa curva en este punto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Hemos dicho que x sub 0 es 2. En esta fórmula, x sub 0 es 2, me piden la ecuación de una recta tangente a la curva en x igual a 2. Ya tengo el 2. Ahora voy a calcular la y sub 0. ¿Cómo? Sustituyendo aquí en f de 2. F de 2 es 8 partido de 2 al cuadrado más 4. Con esto ya tengo la parte y. 8 partido de 4 más 4, que son 8. 8 entre 8 es 1. Ya tengo el y sub 0. El y sub 0 era sustituir la x en f de x. Y con eso tengo la y. ¿Cómo consigo m? Voy a calcular m de x, que m de x son todas las pendientes.
y después voy a particularizar para x vale 2. Voy a hacerlo. M de x es la derivada de f de x y habíamos visto que era menos 16x partido de x cuadrado más 4 al cuadrado. Esta era la derivada que la hemos visto en el apartado A. Por tanto, si quiero calcular la pendiente cuando x vale 2, sustituyo el 2 aquí y a ver qué me sale. Pues menos 16 por 2, partido de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 más 4 son 8, al cuadrado 64. Menos 16 por 2, menos 32. Menos 32 partido de 64 es lo mismo que menos 1 partido de 2. Porque 64 entre 2 son 32, o 32 por 2 son 64. Por tanto, esto es menos un medio. Ya tengo la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto. Por tanto, voy a calcular mi ecuación. Mi ecuación es y menos 1 igual a menos un medio por x menos 2. Y menos 1 por un medio por x menos 2. Y lo podría dejar así, pero queda un poco feo. Voy a pasar el 2 multiplicando aquí, me queda 2y menos 2 es igual a menos x más 2. Y voy a poner las variables aquí y los números allí, porque quede más bonito nada más. X más 2y, 2 menos 2, que son 2 más 2, 4. X más 2y igual a 4. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva esta, pasando por x igual a 2. Si algunos conceptos no te han sido suficientemente claros o quieres volver a repasar la teoría, te recomendamos que veas nuestros vídeos Selectivity de funciones, sobre todo en lo referente a derivadas, representación gráfica de funciones y recta tangente a una curva en un punto.